Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en su programa favorito, En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. Le doy la más cordial bienvenida a este último viernes de nuestro mes de octubre. Viernes ya 29 de octubre del año del Señor del 2021. Gracias por su preferencia y gracias, de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio a través de este medio. Pues ya se acabó el año, señores. Ya definitivamente ya estamos a 60 días de decirle adiós a este 2021, que ha sido, si no igual de complejo que el 2020, pues también ha tenido sus devenires, ¿no? Y claro, y por supuesto también ha tenido sus buenas cosas, sin duda, entre ellas la tan ansiada vacuna. Ya este año la mayoría de personas que vivimos en este planeta azul, pues ya estamos vacunados, o por lo menos estamos en camino de esto, ¿no? Con el beneficio, pues de que nos estamos cuidando. Mientras más estemos vacunados, más nos vamos a cuidar de esta pandemia que le cayó al mundo desde el año pasado y que nos ha forzado a tener una nueva normalidad, como le dicen por ahí, ¿no? Y pues bueno, mire, hablando de esta pandemia, la verdad es que sin duda nos ha dejado lecciones extremadamente importantes, tanto como personas y la sociedad, ¿no? A nivel sociedad. Nos ha dejado ver la verdadera cara de muchas personas en relación a todo lo que son, a todo lo que tienen. Nos ha dejado ver en ellos el rostro del miedo y por supuesto el rostro también sin duda del dolor, el dolor en las familias que han perdido a seres queridos por esta pandemia. Y pues también nos ha dejado esta nueva normalidad que se dice, ¿no? Estos nuevos hábitos y estas nuevas formas de ver la tecnología que hasta hace unos 5 años pues no teníamos la oportunidad ni se estaba aprovechando como debería. Pero al final, gracias a esta tecnología, podemos hacer que este mundo siga girando. Y sin duda, esos nuevos hábitos que nos ha dejado, también le decía yo, a la nueva normalidad, pues hasta ahora nos han incluido desde cargar nuestro gel y nuestro aerosol de alcohol para sanitizar todo lo que podamos, pues también nos ha marcado serias diferencias en la convivencia social, ¿no? Y pues bueno, digo, al final seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos. Para los que seguimos y los que ya se fueron, pues bueno, Dios los tiene allá arriba. Y a los que se quedaron y te han tenido pérdidas, de verdad, un abrazo sincero para todos ellos. Dios está con ustedes, nuestra Madre María está con ustedes y estamos seguros que ella continúa en su vida y en nuestra vida brindando el consuelo que como madre siempre nos ha dado. Ahora, si le anexamos a todo esto que ya la siguiente semana estaremos celebrando el Día de los Fieles Difuntos, pues estos rostros de los que hablábamos se van a ver un poco más reflejados ahí, ¿no? Ya quizá algunos con menos dolor, quizá con menos llanto, quizá con menos fuerza, con menos intensidad, pero aún así pues es indudable que este año se van a vivir escenas muy fuertes, ¿no? Afortunada o desafortunadamente los cementerios en algunos casos sí los van a abrir, en otros todavía no. Bueno, no se tiene todavía la noticia, pero se están abriendo paulatinamente. Yo les reitero y les recuerdo, por favor cuídese mucho. Si usted asiste, quiere ir a ver a sus familiares difuntos a los cementerios, cuídese mucho, sígase protegiendo. Recuerde que todavía estamos en pandemia y aunque ya estamos en semáforo verde, pues las autoridades siguen insistiendo, ¿no? Siguen insistiendo en que nos cuidemos, en que protejamos a los nuestros, utilizando estos hábitos que ya le decía yo, desde el gel antibacterial, el cubreboca y todo lo demás, el distanciamiento físico. ¿Para qué? Para que evitemos un rebrote. También ya vienen los tiempos de frío, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Pues bueno, al final, digo, habrá personas que puedan lograr tener una indiferencia importante acerca de tanto de la enfermedad como del sufrimiento ajeno, ¿no? Incluso de la muerte o de las pérdidas, pero pues déjeme repetirle lo que dice un autor que se llama Mark Manson en su libro El sutil arte de mandar todo lejos. Él dice que los indiferentes son sociópatas escondidos en una burbuja de miedo, ¿no?
donde fingen que realmente no les importa nada. Y pues bueno, dentro de esto usted sabe que en esta línea, en la línea del programa que llevamos, tratamos de ser lo más realista que se pueda sin llegar al cinismo propiamente, pero sí tratamos de establecer y de decir las cosas por su nombre para que podamos entenderlas y entenderlas bien. Por cierto, también en otros segmentos vamos a utilizar de base el libro de Mark Manson, junto con otros autores que por ahí estamos recopilando. Como le decía yo, y sin caer en el cinismo, pero tampoco en el romanticismo, hoy quiero platicar con usted un poco acerca de las pérdidas propiamente. No le voy a hablar acerca de la muerte, esto lo hicimos el año pasado y lo vamos a seguir haciendo en otros programas, porque sin duda el tema da para mucho. Pero hoy particularmente quiero que platiquemos de las pérdidas en nuestra vida. Las pérdidas primero en la línea horizontal, que es donde obviamente se sienten, que es donde las vemos y las percibimos, y de cómo no hay nadie o quizá muy pocas personas que nos enseñen a sobrellevar esas pérdidas, incluyendo pérdidas materiales, pérdidas físicas, pérdidas sociales y por supuesto pues pérdidas familiares, como cuando se va un ser querido. Esto en nuestra cultura, si bien es cierto que tenemos cierta tendencia a burlarnos de la muerte, pues realmente no sabemos muy bien cómo sobrellevar esa parte. Caemos en la resignación, que la trataremos más adelante, pero no es lo óptimo, ¿no? Junto con esto quiero también explorar un poco el valor del sufrimiento visto desde el punto de vista meramente humano, pero el sufrimiento que causa la pérdida propiamente, y explorar un poco el hecho de por qué nos causa tanto dolor, tomando un poco la actitud de que el sufrimiento pues es algo que muchos de nosotros, o a lo que muchos de nosotros rehuimos. Le comentaba en otros programas que tenemos un rango de dolor muy leve, ¿no? Y que todo nos duele y todo nos hace daño. Pero realmente en este programa el día de hoy trataremos de hablar un poquito acerca de ese sufrimiento, de por qué lo causa, que es muy lógico, que es muy natural, pero que no debería de trascender, ¿no? Que ese sufrimiento, muy por el contrario, en vez de abajarnos, nos debería de encumbrarnos. Hoy quiero platicar con usted sobre esto y poner en la mesa un par de ideas para que usted las vaya valorando. Pero pues antes de continuar, permítame saludar a todos nuestros amigos, como ya es costumbre, que nos están escuchando en esta provincia eclesiástica, tanto en las diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, en Teotihuacán también, Izcalli, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla, con un saludo muy especial a todos los jóvenes que están pensando en su vocación o que ya sintieron el llamado a la vocación sacerdotal, y los que ya están por supuesto en el seminario, los que están cursando ya sus estudios, los saludamos con afecto desde aquí y les recordamos que seguimos pidiendo por ustedes para que el Padre fortalezca su espíritu y continúen siempre con el mismo ánimo esta preparación. Y como le decía, bueno, pues estimado radioescucha, esto de las pérdidas es realmente un tema, es todo un problema porque vamos por ahí por la vida perdiendo cosas, perdiendo algunas personas, perdiendo conceptos, etcétera. Y vamos a hablar concretamente de lo que es eso, de lo que es una pérdida. ¿Cuáles son las más significativas? ¿Cuáles son las que más nos duelen? Luego charlaremos un poco acerca de cómo podemos sobrellevar estas pérdidas, aunque al final pues digo, solamente la persona que trae el costal sabe lo que trae cargando, ¿verdad? Pero pues aquí vamos a tratar de meternos un poquito más en el por qué algunas pérdidas se deben de tomar con conciencia, que ya decíamos que la palabra conciencia significa tener conocimiento, y otras pérdidas se deben de tomar como lo que son, como algo inherente de la vida. Todo esto lo vamos a ir viendo en los siguientes segmentos. Así que pues vamos a dar inicio, si le parece bien, con este programa del día de hoy. Nuevamente le agradezco su preferencia y yo lo dejo con una oración para iniciar como se debe. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor no se vaya porque nosotros ya comenzamos. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones,
mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, por continuar con nosotros en este viernes de fin de mes, en este viernes, por cierto, también de quincena, para todos aquellos que tienen la fortuna de estar trabajando y que reciben un salario de forma quincenal, pues me parece que hoy es el día. Habrá muchos que lo reciban hasta el lunes primero, pero pues bueno, también hoy es quincena. Muchas felicidades a aquellas personas que sí les va a alcanzar para ir a cenar el día de hoy.
Y sean una vez más bienvenidos a su programa En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés y vamos a dar inicio, le decía yo, con un tema bastante interesante, o bueno, que al menos a mí en lo particular se me hace bastante interesante. Pero primero, como le decía, vámonos por partes. Vamos a tratar de entender, no le voy a dar una etimología de lo que es la palabra pérdida, pero sí le voy a platicar un poquito acerca de lo que se entiende o se quiere entender cuando decimos es que he perdido algo, es que he perdido a alguien. Y fíjese usted que es bien interesante porque pensando un poquito acerca de todo este rollo de las pérdidas, pues no nos damos cuenta que las pérdidas son completamente normales, por así decirlo, ¿no? Son completamente naturales hasta cierto punto. Pero recordemos que hay una forma de ver todas las cosas, ¿no? Yo me imagino a las cosas como un polígono que tiene muchas caras, donde cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestras circunstancias de educación vamos viendo y vamos tejiendo nuestras propias conclusiones acerca de qué cara nos toca ver, y esto se llama perspectiva. Una persona, por ejemplo, de forma natural sabe que la muerte es una pérdida y que va a llegar algún día, ya cuando tenemos conciencia. Quizá cuando estamos jóvenes no lo tenemos de forma muy claro, no lo tenemos incluso presente todos los días, pero conforme va avanzando el tiempo vamos entendiendo que es algo natural, que es una pérdida que tenemos que experimentar, tanto de un familiar, de un amigo, etcétera, etcétera. Hay otras cosas, sin embargo, que no tomamos como pérdidas, que las tomamos como carencias, que las tomamos como un arrebatamiento. Y en este lapso, en este tema, bueno, en esta se puede llamar esfera, yo le quiero proponer que empecemos a analizar ese tipo de pérdidas. Como le decía, ya la muerte, pues ya sabemos que es una pérdida, pero me gustaría que empezáramos a hablar acerca de cómo desde nuestra niñez hasta nuestra vejez tenemos pérdidas que nos van haciendo diferentes personas conforme nos va sucediendo. Es decir, el niño tiene en algún momento la capacidad de entender que puede perder un juego, ¿no? En un juego. Pero, por ejemplo, no entiende o no acepta cuando por descuido deja su muñeco o su juguete favorito en algún lado y se le extravía o se le pierde. Para él eso es una pérdida importante, ¿no? Es algo que ya perdió, es algo que le pertenecía y se lo han quitado sin darse cuenta y sin entender que propiamente esa pérdida es parte de. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy descuidado, porque a lo mejor es una persona que no alcanza a ver las cosas todavía de esa forma. Pero ¿qué tal cuando usted pierde su teléfono, ¿no? Cuando en algún momento va en el transporte público y por un accidente el teléfono se le cae y usted no se da cuenta. Esa pérdida sí duele, esa pérdida es diferente porque sabemos cuánto nos costó, porque sabemos que al final tendremos que adquirir otro y tendremos que hacer otro gasto, y es una pérdida que la echamos al costal, ¿no? Que nos sentamos en la teoría del aguante y que decimos, bueno, ni modo, ya pasó, ¿no? Pero ahí se queda esa pérdida, y en algún momento, junto con otras pérdidas que vamos a ir teniendo, porque estamos hablando quizá ahorita de las pérdidas materiales, se nos van a ir acumulando y vamos a tener el problema de que nos vamos a revelar a esas pérdidas. Y esto es bien interesante porque, aunque no lo crea, la tanatología habla acerca de eso, acerca de las pérdidas, de cómo afrontarlas. Y le digo yo, no nada más es la parte de entender que las pérdidas pueden ser materiales. Vámonos con las pérdidas sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto duele perder un amigo, no? Cuando pierdes a una persona que ha sido tu amigo o tu amiga durante muchos años y por alguna causa o situación se llegan a pelear y se dejan de hablar, pues es una pérdida también que resiente el alma, ¿no? Y que tampoco nos enseñan a trabajar. O sea, en determinado momento no hay una plática entre papás e hijos que te digan, mira, vas a perder eso, vas a perder aquello, o a lo mejor sí. Digo, yo no la tuve, pero asumo que quizá algunos padres sí la han tenido. Pero es importante empezar a entender esta parte de nuestra cultura o esta parte de la vida, porque es algo con lo que vamos a vivir siempre. Otro tipo de pérdida, por ejemplo, es la pérdida física, ¿no? Las pérdidas físicas que tenemos cuando empezamos a perder la salud. Ya sea que tengamos, no sé, padezcamos alguna enfermedad crónica, ya sea que por la edad vayamos perdiendo poco a poco las capacidades físicas de nuestro cuerpo. Todo eso, esas pérdidas, esas cosas que se nos van quitando, ya sea por nuestro descuido, ya sea porque se nos arrebatan, ya sea por situaciones, todo eso
si nosotros no lo aplicamos, si nosotros no lo entendemos, no estoy diciendo aceptamos, no estoy diciendo eso, sino no lo entendemos, no vamos a lograr avanzar. Y hay muchas personas, por ejemplo, o habemos muchas personas, por ejemplo, que nos quedamos en la pérdida social, que nos quedamos en la pérdida física, que nos quedamos en la pérdida material, y que no alcanzamos a entender que eso que pasó, ese evento de la pérdida, tenía que suceder, tenía que pasar, porque es algo inherente a la vida. Es decir, si nos ponemos a pensar un poquito, si nos ponemos a analizar cuántas cosas hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Pero la pregunta más interesante sería, ¿cuánto de eso que hemos perdido hemos obtenido una lección de eso, por ejemplo? Le decía yo del teléfono celular. Al final, si ya perdí yo un teléfono que me costó X cantidad, el siguiente teléfono sí me va a costar comprarlo, pero el siguiente teléfono pues lo voy a tratar mejor, lo voy a cuidar más, o al menos así debería de ser. Deberíamos de aprender de nuestras pérdidas para saber, ¿no? Y precisamente Mark Manson define esta parte del sufrimiento de la pérdida como una enseñanza. Él dice que cuando nosotros no aprendemos de las pérdidas que tenemos, es porque no hemos madurado. Entonces le decía yo, cuando un niño, por ejemplo, pierde un juguete, pues para él es fácil acercarse con su padre o su madre y decirle, ¿sabes qué? Perdí el juguete, quiero otro nuevo. Pero ya cuando tenemos X años, ya no podemos llegar con mamá y decirle, mamá, perdí a mi esposa, o perdí a mi esposo, quiero otro o quiero otra, es muy complejo, ¿no? O con los amigos pasa lo mismo, digo, al final sí vamos teniendo más personas, va habiendo más personas en nuestra vida y todo, pero la pérdida sustancial de esa amistad es lo que nos va haciendo que nosotros vayamos cambiando nuestra perspectiva de la vida. Muchas veces esta perspectiva va tornándose gris, se va tornando muy diferente, a veces hasta muy fea, cuando empezamos a experimentar un sinfín de pérdidas, ¿no? Desde las pérdidas, le decía yo, las pérdidas familiares o las pérdidas materiales, sociales o de salud, porque vamos buscando el por qué, vamos tratando de entender de mala forma por qué se nos han dado esas pérdidas, por qué hemos sufrido tanto por esas pérdidas. Si nosotros, insisto, nos sentamos, nos ponemos a analizar y de aquí hacia atrás vamos revisando cada una de esas pérdidas, quizá podemos empezar por las más significativas, nos vamos a dar cuenta que mucho de ese causal o de esa causa de esa pérdida, pues no fuimos nosotros tuvimos algo que ver o nosotros tuvimos una responsabilidad fuerte en esa pérdida, ¿no? Algunas otras, como le decía yo, por ejemplo, la pérdida social quizá dependa de la otra persona, sí se entiende también, pero más de las veces nosotros perdemos esas cosas porque nosotros dejamos que así pase, dejamos que así suceda. No lo hacemos de forma consciente per se, pero sí aportamos, sí hacemos algo para que se dé ese evento, para que se caiga esa pérdida. Ahora, al final le decía yo, esto de las pérdidas es completamente natural, esto de las pérdidas es completamente normal, tenemos que aceptarlo, tenemos que asimilarlo. Primero, en ese orden, aceptarlo, asimilarlo, pero sobre todo tenemos que entenderlo. Y cuando hablo de entender, me refiero a entender que en este mundo todo se pierde. Le hablaba yo en algún momento de la entropía. La entropía es algo que le pasa a todas las cosas que sufren un proceso de decaimiento, ¿no? Como la fruta, por ejemplo, la fruta sufre el proceso de ir madurando hasta que se va pudriendo, y los agentes radicales son los que van haciendo que esa fruta definitivamente se eche a perder o se pudra. Eso es entropía, y yo tengo la teoría de que todo, sin excepción, todo tiende a la entropía, a excepción de las cosas que nosotros hacemos que vayan teniendo esa trascendencia. Hay cosas que no podemos evitar perder, le decía yo como un familiar, un amigo. Hay cosas que sí podemos evitar perder y hay cosas que es necesario perder. Eso es bien interesante. ¿Por qué es necesario perder? Porque si no perdemos esas cosas van a ocupar un lugar que al rato no van a poder ser reemplazadas por otras cosas quizá mejores, quizá peores, no lo sabemos. Lo importante no es la pérdida, estimado reescucha, lo importante es cuánto vamos a aprender de eso que tuvimos y que ahora ya no lo tenemos. Otra pérdida social bien interesante es cuando de repente nos va bien, tenemos una buena racha y de repente tenemos dinero, ¿no?
y nos empezamos a acostumbrar a una vida. Nos empezamos a acostumbrar a ir a comer a quizá un buen restaurante, nos acostumbramos a comer bien, a tomar buenas bebidas, a comprarnos buena ropa, etcétera. Y de repente llega la época de vacas flacas, ¿no? ¡Pum! Y todos nos vamos para abajo. Esa pérdida social es bien interesante porque la mayoría la padecemos, y de hecho hay otro autor, no recuerdo su nombre ahorita, pero es autor del libro que le he recomendado mucho, de Cartas del Diablo a su sobrino, donde habla y dice que la vida se vive en ondas, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, y es un dicho muy popular, pero no lo entendemos. O sea, sabemos que ahí está, sabemos que es correcto, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero no alcanzamos a entender que cuando estamos mal es cuando más aprendemos. Que de verdad, o sea, hay otro dicho incluso, no hay mar tranquilo que haga buen marinero, ¿no? Entonces, la pérdida la tenemos que aceptar de todo, la pérdida material, la pérdida social, la pérdida de salud, la tenemos que aceptar como algo inherente a la vida. Tenemos que entender que estando en este mundo, tarde o temprano vamos a perder algo. Pero tenemos que entender que esa pérdida nos va a dejar algo, nos va a enseñar algo. Y no nada más se nos está quitando, si así lo quiere ver, porque somos malos, ¿no? O porque no hemos hecho lo correcto. Ciertamente, le decía yo, la parte de la responsabilidad en esa pérdida sí la tenemos, pero también es necesario que vayamos entendiendo que esas pérdidas las tenemos que tener en nuestro archivero, si así se le puede llamar, para poder echar mano de esa experiencia cuando llegue lo nuevo. Y hablando concretamente con un ejemplo de esto, una vez un amigo que se divorció de su esposa me comentaba que ya andaba con otra persona y que se iba a volver a casar, porque con esta persona que se iba a volver a casar se iba a encontrar la felicidad. Le decía yo, bueno, ¿qué te dice que al final de cuentas no va a suceder lo mismo, ¿no? Es que ella es diferente. Le digo, sí, totalmente. El problema eres tú eres el mismo. No, es que yo ya he cambiado. Digo, no, la que cambió es ella. Cambió tu perspectiva, cambió tu visión, pero tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, porque sigues buscando en otra persona lo que a ti te hace falta. Entonces, llega el momento en que cuando tú tomas la decisión de hacerte responsable de la parte que te toca sobre las pérdidas sociales, por así decirlo, empezamos a aprender, empezamos a madurar. Y cuando llegan las pérdidas irremediables, las pérdidas que no podemos hacer nada porque pasen, pero ya entendimos el concepto de que es algo natural, que es algo completamente normal. Yo no digo que no duela, yo simplemente estoy diciendo que cuando llegan ya no nos van a sorprender tanto. Nos vamos a dar nuestro tiempo para entender, para asimilar completamente esa pérdida y seguir adelante. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy complejo, pero pues digo, así como usted, pues yo también he tenido pérdidas, y de esas pérdidas es de donde saco la experiencia. Y esta experiencia es la que yo le platico hasta ahorita. Vamos a quedarnos entonces con una parte bien importante. La pérdida es algo inherente a la vida. Puede ser pérdida social, puede ser pérdida física, pérdida de salud, puede ser cualquier tipo de pérdida. Yo nada más le pido que la tome, que la entienda. No trate de entender por qué pasó. No sobreanalice la pérdida. Simplemente entienda que fue algo que tenía que pasar, que esa pérdida le puede dejar a usted una gran enseñanza, y que cuando llegue a darse la oportunidad de tener algo parecido a lo que usted perdió, le va a dar un valor diferente. Pero ya le dejó una enseñanza lo que usted acaba de perder. ¿Qué le parece si nos quedamos a pensar un poquito con eso? En lo que nos tomamos un capuchino o algo calientito porque ya está haciendo frío. Y enseguida regresamos, vamos a un brevísimo corte musical. No se vaya, yo soy Juan Valdés y aquí estamos platicando acerca de las pérdidas. Está usted en su programa En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, damas y caballeros. Muchas gracias por su preferencia y por continuar aquí con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. El día de hoy estamos hablando acerca de las pérdidas, del concepto de la pérdida propiamente y de cuáles son aquellas pérdidas que nos pueden hacer más daño que otras. Sin embargo, estamos también tratando de averiguar en qué momento debemos de aceptar esas pérdidas, pero sobre todo en qué momento debemos de aprender de ellas y de entenderlas. De aceptar que van a pasar, porque somos seres humanos finalmente, porque somos personas y vivimos en un lugar pues donde las pérdidas se experimentan todos los días, pero sobre todo entender que esas pérdidas nos van a hacer crecer y nos van a hacer mejores personas con el paso de los días. Aprovecho para mandar un saludo también a todos los jóvenes que siguen estudiando, bueno, que te están estudiando ya sea en línea o que están en las aulas. Cuídense mucho, por favor, utilicen mucho los implementos de esta nueva normalidad y échenle muchas ganas. No les voy a salir con que ustedes son el futuro, pero ustedes son el futuro, entonces pónganse muy abusados, seguimos pidiendo por ustedes también. Pues vamos a continuar en este segmento, estimado Radio Escucha. Le quiero comentar de 4 tipos que considero yo de 4 tipos de pérdidas que pues nos hacen sufrir más. Unas más que otras, unas porque son naturales, otras porque son completamente sociales y algunas son de hecho pues totalmente irreparables. Pero la pregunta aquí que quiero que nos hagamos antes de iniciar es ¿por qué nos duelen? Hay quien dice en algún momento cuando tratábamos la parte de la tanatología en la muerte de los familiares, decíamos que lo que nos duele cuando una persona se va es la costumbre, ¿no? Es el hecho de ya no tener a esa persona con nosotros y es el hecho de ya no poder compartir o hacer lo que hacíamos con ellos. Ciertamente es un problema muy serio el hecho de que tengamos que acostumbrarnos
primero a la partida de una persona y el hecho de después de ya no verla. Pero esa parte es completamente natural y completamente normal. Si lo entendemos, si lo aceptamos, los días aciagos que enfrentamos después de la pérdida se van a ir aminorando y van a ser más fructíferos. Sin embargo, sí es importante que si no logramos superar ese duelo de alguna manera en algún tiempo y de alguna manera sano y en algún tiempo sano, pues hay que recurrir a un profesional, de la salud. Ahora, el punto que le comentaba es que ciertamente puede ser la costumbre, las pérdidas nos duelen por la costumbre y también nos duelen por los beneficios que tenemos al estar con esa persona, las cosas que esa persona nos vaya dejando. Y sin embargo tenemos que ser conscientes de que en algunas ocasiones, y referente propiamente a la muerte, como una de las pérdidas que más nos duele, queremos que esa persona siga con nosotros, ya le decía yo, tanto por la costumbre y por los beneficios que tenemos. Y aunque se oiga muy egoísta, pues es una realidad. Hay veces que la mayoría de nosotros utilizamos a las personas, sé que no es el término, pero para irlo entendiendo un poco más, y de las personas obtenemos cosas, así como los otros obtienen cosas de nosotros, pues nosotros obtenemos, hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio de cosas ahí. Cuando esa persona ya no está con nosotros, siempre es el dolor de ya no tener esa transaccionabilidad, si usted le quiere llamar. Entonces, esta es una de las pérdidas que más nos afectan, que más nos van a pegar, obviamente por ser parte natural. Esta pérdida es totalmente irreversible y yo creo que con un buen tratamiento y con buena información acerca de esto podemos irla superando, aprender qué es lo que nos deja y continuar con lo que sigue, porque pues la vida no se detiene. Cuando falleció mi papá, y hice yo esta expresión, ¿no? Le decía que chistoso, el mundo no se detuvo, ¿no? Entonces eso nos da cuenta también de lo que somos. La muerte siempre es símbolo de humildad, porque el rico y el pobre, los dos, a lo llevan. Hice un verso y sin esfuerzo, y nos vamos con la tercera. Una de las pérdidas yo creo que más interesantes que podemos analizar, sin duda, es la pérdida de la salud. La pérdida física, de las capacidades físicas. La pérdida de la salud es, yo creo que uno de los temas más recurrentes en las terapias de los psicólogos, porque no aceptamos que nuestro cuerpo va perdiendo capacidades, ¿no? No aceptamos que nuestro cuerpo se va degenerando, va camino a la entropía, como ya le comentaba. No aceptamos que nuestro cuerpo padece también, y el espíritu siempre va a estar dispuesto, dice un dicho por ahí, ¿no? Pero la carne se va haciendo débil. Yo creo que superar la pérdida de la salud a cualquier edad siempre tiene que ser parte de una personalidad muy fuerte. La mayoría de personas cuando estamos enfermos siempre sufrimos dos enfermedades, la enfermedad patológica y la enfermedad psicológica. La enfermedad psicológica es cuando nos dejamos caer, cuando nos abatimos, cuando pensamos que estamos derrotados. Esto por el simple hecho de ya no poder hacer cosas, ¿no? Cuando vamos con el doctor y el doctor nos empieza a hacer una lista de prohibiciones increíblemente largas que de haber sabido no se convertirán en prohibiciones, pero pues nunca lo aprendimos, ¿no? Entonces cuando nos empiezan a quitar las cosas, por ejemplo para los diabéticos que les quitan las grasas, el azúcar y todo aquello que produce ciertos placeres, o al menos eso pensamos, siempre es un shock emocional bastante fuerte. Y empezamos a sentirnos menos, empezamos también a dejar que nuestra mente vaya hacia la entropía. Y digo que aquella persona que suele resolver esto, o que puede resolver esta parte y salir avante con su enfermedad, es una persona bastante fuerte, porque se necesita mucha autodeterminación, se necesita mucho conocimiento, mucho autoconocimiento para poder salir adelante de esta pérdida. E increíblemente la tanatología también la toma en cuenta, ¿no? El sufrimiento de una enfermedad siempre debe de llevar un duelo, siempre debe de llevar sus etapas para poder entenderla, para poder aceptarla, para poder vivir con ella y después, si es el caso, superarla. Dentro de la fe podemos decir que la enfermedad también es un camino, recordemos que es un camino para la santidad, es un camino donde podemos ir purgando nuestras penas, nuestros pecados, si así lo queremos ver dentro del sufrimiento. Y la enfermedad también nos ayuda a entender más a las otras personas, porque al final entendemos que nosotros somos débiles, y así como somos débiles, todos los demás lo son.
Dentro de esto mismo, lo que nos cuesta también, esta pérdida a veces es irreparable, a veces es ya no se puede hacer gran cosa, simplemente se tiene que aprender a vivir. Y lo que le comentaba en programas pasados, ¿no? Aprender y desaprender. Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad y tenemos que desaprender a vivir sin la enfermedad. Cuando nosotros éramos jóvenes o cuando estábamos sanos, pues tenemos un estilo de vida que se tiene que terminar y esa enfermedad marca el inicio. Pero como le mencionaba yo, hasta cierto punto es necesario. Recuerde que vamos evolucionando y hay que empezar a aceptar que hay cosas que ya no podemos hacer. Claro, a diferentes edades, ¿no? Digo, una persona que tiene 30 años a lo mejor puede hacer piruetas todavía en el aire, no como las hacía cuando tenía 15, pero su cuerpo le va exigiendo cada vez más cuidado porque pues ya los huesos no son iguales, ya la elasticidad se va perdiendo a menos que se la pase practicando y sea un deportista profesional, ¿no? Como los futbolistas que llegan a sus casi 40 años jugando fútbol todavía. Otra de las pérdidas más importantes que yo considero que van minando nuestra naturaleza de alguna manera son las pérdidas sociales, ¿no? Las pérdidas que tenemos con nuestras amistades, las pérdidas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales siempre van a ser un importante factor que van a determinar nuestros estados de ánimo, pero sobre todo como son pérdidas propiamente emocionales, nos van a determinar nuestras decisiones y van a determinar cómo vamos a ver la vida. Ese ya es un problema, ese sí realmente es un problema de todas las pérdidas que tenemos. Yo creo que es una de las pérdidas que más problemas nos puede dar, porque cuando empezamos a perder amistades, cuando empezamos a perder relaciones, empezamos también a cambiar nuestra perspectiva de la vida y empezamos a ser o más cínicos o empezamos a ser mucho más empáticos. Pero el problema es que se va degradando a tal punto que llegamos a ser tan cínicos que ya no nos importa nada, absolutamente, aunque sea de nuestra familia, y llegamos a ser tan empáticos que nos ponemos de tapete con cualquier persona. Entonces este tipo de pérdidas, que son las más complejas, hay que entender y hay que aceptar por qué se dieron, por qué era necesario que se dieran y sobre todo qué lección nos han dejado. Eso sí, tenemos que empezar a practicarlo, tenemos que empezar a verlo y le decía yo en un principio, aceptar la responsabilidad que tenemos por cada una de estas pérdidas que nosotros vamos llevando en nuestra vida. Más adelante le voy a explicar un poco acerca de cómo poder sobrellevar todo esto, pero lo importante es reconocer esas pérdidas. Digo, al final sabemos que cada pérdida puede traer algo bueno, pero también sabemos que es un golpe muy fuerte para cada uno de nosotros, y cuando empezamos a trabajar en ese autoentendimiento, en esa forma diferente de vernos, es cuando empezamos a ver que las pérdidas realmente son parte de la vida. Finalmente, la pérdida que le quiero comentar también, que también por desgracia causa muchísimo trauma, es la parte de la pérdida material, ¿no? Ha de decir usted, me atrevo a pensar, que lo material va y viene, ¿no? Que no se sufre por eso, pero claro que se sufre por eso. Le decía yo que en algún momento cuando nosotros perdemos un estatus social, cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando nosotros perdemos un ingreso, siempre es un shock también, porque de alguna manera el dinero nos va a ayudar a hacer o a tener un estilo de vida diferente, un mejor estilo de vida, si así lo queremos ver. Obviamente, mientras más grandes estemos, mientras menos preparación tengamos, mientras menos habilidosos seamos, pues las pérdidas monetarias o las pérdidas materiales se van a ir dando más. Ahora que vimos las tragedias, por ejemplo en Ecatepec, de las tormentas, cuánta gente perdió sus pertenencias, cuánta gente perdió su casa, etcétera, etcétera. Siempre es un shock emocional bastante fuerte, porque las pertenencias para nosotros significan logros, para nosotros significan metas. Inconscientemente, no le estoy diciendo que hay personas que se ponen como logro en toda su vida comprarse un refrigerador, pero conforme nos vamos haciendo de las cosas, son pequeños cumplimientos, como dice Enrique Rojas, que vamos teniendo y que nos van dando a nosotros mismos una pauta para seguir adelante. La pérdida de esas cosas materiales siempre es un shock bastante fuerte, que redunda pues también en lo emocional. Ahora, esas pérdidas también son irreparables, ¿no? Al final de cuentas, no es porque no te puedas comprar el microondas o no es porque no te puedas comprar la estufa. El problema es que el hecho de por qué pasó. ¿Y por qué pasó? Pues porque vino una tormenta y se llevó toda tu casa, ¿no? Entonces,
el aprendizaje, como en todas las partes de las pérdidas, siempre va a ser el vivir ligero, siempre va a ser el entender que estamos de paso en el mundo y no apegarnos a las cosas. En otros programas trataremos un poquito más acerca de esto, porque lo más chistoso es que todas las pérdidas dejan secuelas, pero la que más secuelas deja son las pérdidas sociales y emocionales, y las pérdidas materiales. La pérdida de la salud, como quiera, en algún momento se llega a aceptar y pues sí, maldecimos y pateamos y gritamos, pero se acepta. Pero las otras pérdidas no nos hacen más daño todavía. Por ahí viene la parte del apego, en la parte de las pérdidas materiales, en la parte del apego en las pérdidas sociales y de amistades y relaciones también. Por ahí viene la parte de entender que le estamos dando más peso a otras cosas y no a lo que realmente debería de tenerlo. Como le comento, vamos a tener más programas acerca de esto. En algún momento vamos a hablar del apego y de cómo, dejando de practicarlo, puede ser una buena solución para las crisis que llegamos a tener en algún momento de nuestra vida. Esta parte, todo esto que le estoy comentando, estimado Radio Escucha, pues son pérdidas que nosotros vamos experimentando a través del tiempo y que nadie nos enseña a manejar. Una de las formas o de los medios para aprender a manejar este tipo de pérdidas es precisamente eso. Es entender que cada una de estas pérdidas que yo le he mencionado, como la muerte, la pérdida de la salud, las pérdidas sociales o emocionales y las pérdidas materiales, siempre van a ser externas, siempre van a ser algo fuera de nosotros. Que se entiende el dolor, que se entiende, que se debe de entender y se debe de aceptar, sí, pero siempre van a estar fuera de nosotros, siempre van a ser algo que nosotros no volvamos a recuperar quizá, pero que podemos aprender de ello y podamos llevar en nuestra vida como esas cicatrices que evidentemente son símbolo de que estamos caminando, esas abolladuras que tiene el automóvil en el que hemos montado. Lo importante aquí, considero, es entender, aceptar, pero sobre todo aplicar el entendimiento que nos deja cada una de estas pérdidas y aceptar que nos duelen más por lo que nosotros tenemos de ellas que por lo que ellas puedan tener de nosotros, porque nosotros no sabemos exactamente cómo va a quedar la otra persona en el caso de una pérdida emocional, por ejemplo. A nosotros nos duele lo que nos está pasando a nosotros, lo que nosotros teníamos con esa persona. Entonces, recordemos también que por ahí puede haber un poco de egoísmo, por ahí puede haber un poco de empatía, si usted lo quiere ver así, pero más tirado al utilitarismo. Hay que pensar muy bien esa parte, hay que reflexionar sobre eso y entender que no nos debemos de apegar a nada, que no nos debemos de apegar a nadie. Se oye muy triste, si usted quiere, hasta solitario y doloroso, pero es una realidad. Solos venimos y solos nos vamos. ¿Qué le parece si lo vamos pensando? Más adelante, ya en el segmento que sigue, lo vamos a platicar más a fondo toda esta parte, pero por el momento lo invito a que reflexionemos en esto. Nos duelen las pérdidas porque obteníamos algo, nos duelen las pérdidas porque teníamos algo de esa persona o de ese algo que se nos fue. Nos duelen las pérdidas porque siempre vamos a encontrar la respuesta adentro. No se vaya, yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe, ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros, continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte.
Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mi vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía.
es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa En la Línea de la Fe, ya en el segmento final de este día 29 de octubre del año del 2021. Ojalá que se le esté pasando muy bien, me da mucho gusto, de verdad le agradezco mucho el deleite de su compañía. También le agradezco los comentarios que nos hace favor de enviar por nuestras redes sociales. Gracias por estar viéndonos aquí en esta plataforma, ya sea por Facebook o por YouTube. Ahí nos puede dejar también sus comentarios y le pido amablemente pues que comparta, ¿verdad? Que comparta este link, estos links, para que lo tengan sus familiares, sus amigos, y cuando se sienten a disfrutar de la sobremesa, que a los mexicanos nos encanta, por cierto, pues le dan una repasadita. Siempre es bueno alentar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que la piedra les siga girando. Pero vamos a ir concluyendo con este punto, vamos a ir cerrando ya lo que hemos venido hablando acerca del significado de la pérdida, en aras de que la próxima semana estaremos celebrando a nuestros fieles difuntos, representando propiamente ellos una pérdida para todos nosotros. Pero ya ve que los mexicanos somos bien alegres. Nosotros representamos esa pérdida no como una pérdida, sino como un paso, como algo que se tiene que dar, y del propio hecho, nosotros hasta nos burlamos, ¿no? El propio hecho de la muerte. Tenemos que tomar en cuenta que pues hay muchas culturas en el planeta donde el hecho de la muerte se venera y se ve de otra forma, ¿no? Y digo se venera no tanto porque veneren a algo que no existe, sino más bien que se veneran a los difuntos de una forma diferente y se recuerdan a los difuntos de una forma diferente. Aquí en América Latina tenemos esa hermosa costumbre de creer que ellos vienen y nos visitan cada 2 de noviembre, y las ofrendas que ponemos, bueno, son muestra de ello, ¿no? No me gustaría que fueran símbolos de culpabilidad. Decía por ahí un maestro que mientras ofrendas más grandes veamos, más grandes las culpas fueron, ¿no? Entonces ojalá que no sea el caso, ¿no? Ojalá que seamos prudentes también en ese sentido y recordamos a nuestros difuntos como debe de ser. Acuérdese que siempre es mejor para ellos una misa, una oración, que todas las flores que podemos llevar al panteón. Otra vez hice verso y sin esfuerzo. Pues vamos a continuar con este tema bastante interesante. Y pues le comentaba yo en algún momento del segmento anterior que las pérdidas nos van a doler, porque no estamos acostumbrados a darle la importancia que cada cosa o persona tiene. Yo creo que cuando vamos a suponer, no se puede comparar una pérdida, perder un papá o perder a una mamá a los 15 años, cuando el hijo tiene 15 años, que perderlos a los viejos, ya cuando uno tiene 50, ¿no? O cuando tienes 45. Puede ser que el dolor sea el mismo, puede ser que el dolor sea mucho más fuerte, pero conforme va pasando el tiempo le vamos agregando o le vamos restando importancia a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y a las personas. Por ejemplo, el amor hacia el trabajo, ¿no? Vamos a suponer, cuando le damos más importancia al trabajo y nos desmañanamos y llegamos temprano y somos buenos elementos y todo, y de repente viene un recorte y a nosotros nos toca, pues la pérdida es preguntarnos, lo primero que empieza en la pérdida, es preguntarnos, ¿por qué a nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros? Si nosotros dábamos todo, si nosotros llegábamos temprano, si nosotros hacíamos esto, pues bueno, eso es que no entendemos que en todas las empresas, en todos los trabajos siempre va a haber una rotación importante y que algún día nos puede tocar a nosotros. Sí, ciertamente hay factores humanos, factores atrás también de políticas empresariales que dictan quién se va y quién no, pero pues digo, estamos en la casa del jabonero, decíamos en el programa pasado, y en algún momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, mientras no entendamos esa parte, es como tampoco entender la muerte, ¿no? Nosotros cuando nacemos en una patita
si alcanzamos a fijarnos por ahí, no lo hagan, no lo traemos, pero figurativamente hablando, traemos el día, la fecha de caducidad, ¿no? Yo digo que cuando nacemos, nace nuestra muerte, ¿no? Con nosotros, obviamente. Entonces, son cosas que tenemos que aceptar. Pero cuando les estamos dando más importancia a esas cosas, como hablábamos hace rato de las pérdidas materiales, por ejemplo, es cuando viene el desgarriate completo, ¿no? Cuando perdemos, por ejemplo, yo veo personas que logran hacerse de un carro, ¿no? Y que se sienten orgullosos y orgullosas de tener su carro. Y no, hombre, o sea, para ellas es lo máximo, ¿no? Llega un momento en que le pegan al carro o lo chocan, ya sea por imprudencia o por accidente o por lo que usted guste, y se quieren morir. Sienten que les quitaron un brazo. Yo creo que estarían más felices que les hubieran quitado el brazo a que le pegaran al carro, ¿no? Le están dando demasiada importancia a ese tipo de cosas. Vemos otros casos, por ejemplo las casas, ¿no? La casa. Decía un profesor que teníamos que alimentar, nosotros teníamos que tener 3 construcciones, teníamos que tener 3 casas, ¿no? La casa de aquí, la casa de allá y la casa de más allá. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en que nuestro patrimonio se ve afectado, empieza a salir el apego de las cosas, el apego que tenemos nosotros a las cosas. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo. Le decía yo al principio del programa que me tocó ver personas que antes de la pandemia eran bien ecuánimes, ¿no? Así completamente lúcidos, y de repente llega la pandemia y vio que esa ecuanimidad y esa lucidez pues valió para 2 cosas, porque su cara era de miedo completo hacia lo que podía o no podía pasar. Digo, no estoy negando la gravedad del hecho, hay mucha gente que falleció, pero creo que cuando caemos, como yo le decía en la temporada pasada, cuando caemos en los excesos, incluso del miedo, cuando ya se convierte en pánico y nos convertimos en personas dogmáticas y cuadradas, pues no, ya no servimos, ya no hacemos lo que nos corresponde hacer. Entonces dejamos ver cuando tenemos esa pérdida. Por ejemplo, en la pandemia nos quitaron la libertad, nos dieron muchísimas restricciones. Entonces no entendemos que es parte de la vida y esa restricción no la aceptamos. Digo, yo junto con usted y junto con millones de personas nos encerramos durante quién sabe cuántos meses con el único propósito de no contagiarnos y de no abarrotar los hospitales. Pero si no supimos llevar ese encierro, que al final de cuentas debe haber sido algo bueno, ahorita estaríamos o vamos a estar completamente traumados. Digo, gracias a Dios a la economía sí le pegó, pero no le pegó como esperaba, ¿no? El mundo se está levantando de la pandemia. Yo sé que hay muchas personas que perdieron el trabajo, yo sé que hay muchas personas que padecieron muy fuerte la pandemia, pero sobrevivieron. Entonces, si se toma el aprendizaje del dolor que pasaron, se van a levantar mucho, pero mucho más fuertes. Ahora, esto de tratar de sobrellevar las pérdidas es bien complejo porque va de persona en persona. No, la recomendación no cabe, la misma recomendación no cabe para 2 personas diferentes, obvio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, primero para recomendar algo y luego para aplicarlo, ¿no? Pero nosotros mismos sí podemos, porque sabemos, nos conocemos finalmente, nosotros sí sabemos qué es lo que nos podemos recomendar y qué es lo que podemos hacer. Hay muchos escritores que nos recomiendan hacer algunos pasos, que nos recomiendan llevar algunas cosas a la práctica. Entre ellos, como ya le comentaba, Elizabeth Kubler-Ross, que es la mamá de la tanatología a nivel mundial. Pues ella tiene sus niveles de duelo, ¿no? Pero hay otros psicólogos o psicoterapeutas o psiquiatras que también han sacado muchas obras y que en algún momento también vamos a hablar de eso, porque recuerde pues que estamos viendo a la persona en toda su extensión. Y recomiendan algunas cosas, ¿no? Dentro de estos psicólogos, que son esta parte de alguna manera es más comercial porque es lo que más se ve. Uno de ellos es Jorge Bucay, que nos recomienda, ¿no? Cómo sobrellevar un duelo. Pero antes de que yo le pase estos brevísimos consejos, que son más de 20, no, que son 20, pues hay que entender que todas las pérdidas de las que ya hablamos hace rato, la pérdida social, la pérdida material, etcétera, etcétera, deben de llevar un duelo. ¿Y qué significa el duelo? El duelo es un tiempo que nos vamos a dar para asimilar, aceptar y entender lo que pasamos, entender lo que vivimos. Ya sea una pérdida material, sea una pérdida relacional o
social, sea la pérdida de un familiar, nos vamos a dar el tiempo para poder entender que así tenía que ser. Como le digo, va a haber cosas irreparables, y incluso en las sociales, podemos, si usted quiere recuperar la amistad de un amigo, pero la confianza jamás la vamos a recuperar. Hay cosas que ya no se pueden reparar. Entonces tenemos que darnos ese tiempo, tenemos que darnos ese momento, ese permiso incluso, para nosotros mismos y poder aceptar toda esa parte. Y eso es lo que no hacemos. Lo que no hacemos es definir nuestro duelo en la pérdida, que es parte del sobrellevarla. Cuando nosotros nos sentamos y nos ponemos a pensar un poco, no digo que nos dejemos llevar, pero nos ponemos a pensar un poco acerca de eso y a reflexionar acerca de lo que nos dejó, vamos a descubrir cosas bien interesantes, y vamos a descubrir que la pérdida, como toda semilla que muere, siempre va a dejar una flor, siempre va a dejar un fruto. Entonces Bucay nos hace unas recomendaciones, pero yo quiero recomendarle también que entendamos esta parte del duelo. El duelo es el tiempo que nos vamos a dar para entender, aceptar y asimilar lo que nos pasó en cualquier tipo de pérdida. Pero ese duelo tiene un tiempo. Sí, insisto, es un tiempo diferente en cada persona, pero vamos a decir que el rango, por ahí he hablado en algún momento con una psicóloga, me decía que el rango es de 2 años para superar una pérdida, y estamos hablando de una pérdida muy fuerte. Cuando hay pérdidas que no hemos superado y tenemos 10 años con ellas, aguas, porque entonces ya necesitamos no solo ayuda profesional, sino ya necesitamos empezar a ver qué es lo que nos está pegando y dónde nos está pegando. Porque acuérdese usted que le comentaba yo que siempre las debilidades de nosotros es donde van a nacer las peores emociones, en nuestras debilidades. Entonces hay que trabajar en esas fortalezas y hay que revisar por qué tenemos todavía esa pérdida y qué es lo que nos impide superarla. Mason también afirma acerca de Manson, Mark Manson afirma que cuando tenemos nosotros un sufrimiento, cuando tenemos un problema, es una señal que nuestro cuerpo está enviando para decir que tenemos problemas que no hemos resuelto. Se oye bastante lógico. Yo lo voy a dejar, mejor dicho, le voy a compartir unos consejos que Jorge Bucay nos hace favor de dejarnos, y después le voy a decir por qué tenemos o dónde tenemos que aplicarlos y en qué casos. Él dice que hay que permitir estar de duelo, es decir, darse permiso para sentirse mal. Eso también es válido. Darse permiso para sentirse necesitado, para decirle a los demás que está necesitado de algo, para sentirse vulnerable. Después abrir el corazón al dolor, expresar las emociones que surjan, no hay que reprimirlas. Darse tiempo para recorrer el proceso de duelo, este tiempo que le digo, y sobre todo aprovechar ese tiempo para superarlo, para ver más allá de. Ser amable con nosotros mismos, no olvidar que nos tenemos que querer a nosotros. Esto va a implicar también que tenemos que ser pacientes con nosotros y respecto a nuestro dolor. No tener miedo de volverse loco, dice él. Las emociones y sensaciones de tristeza, enojo y dolor pues van a ser normales en dichas circunstancias. Aplazar algunas decisiones importantes, ya que no se tiene el 100% de la concentración. No descuidar la salud. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida, esto es bien importante. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. No temer pedir ayuda, eso es mucho más importante todavía, porque luego nos sentimos Superman y pensamos que no necesitamos de nadie. Al mismo tiempo ser paciente con los demás. Algunos también están sufriendo por lo que nos haya pasado y están tratando de ayudarnos, no saben cómo, pero quieren ayudarnos. Darse tiempo para descansar y paulatinamente para empezar a tener momentos de esparcimiento. Confiar en nuestros recursos para salir adelante. En caso de que no sean suficientes, pues hay que volver a recordar que podemos pedir ayuda, ¿no? Aceptar lo irreversible de la pérdida cuando ésta lo es. Y le digo, la mayoría de pérdidas lo son. No es que sea yo pesimista, pero insisto, pues una casa la puedes construir otra vez, pero ya no va a ser la casa de antes, ¿no? Tener en mente que elaborar la pérdida, es decir, seguir nuestra vida de manera feliz, pues no va a ser, no consiste en olvidar, ¿no? Aprender a vivir de nuevo, de empezar de nuevo. Esto quiere decir que tal vez tengamos que aprender a vivir sin algo, sin alguien,
y esto va a ser una nueva forma de vida, ¿no? Le decía yo, aprender y desaprender. Centrarse en la vida y en nuestros seres queridos, en los que tenemos con vida, en caso de que nuestra pérdida sea pues cualquiera, material, psicológica, social, emocional, de salud. Hay muchas personas con nosotros. Y fíjese lo que dice él en este consejo, definir el significado con respecto a la pérdida. Él dice a la muerte, yo le digo a la pérdida, definir nuestro significado con respecto a la pérdida. ¿Qué tanto vale o qué tanto valía eso que perdimos? Volver a nuestra fe, lo recomienda. Buscar las puertas abiertas, es decir, estar atentos a las oportunidades o cosas buenas de la vida que se nos van presentando. Y cuando se tenga un buen trecho recorrido ya referente a este proceso, pues compartir nuestra experiencia con otros. Yo sé que todo esto es bastante complejo, a lo mejor se dice fácil, a lo mejor no, lo entiendo, pero yo lo invito a que lo practique, a que lo escuche, lo reescuche. Le insisto, una pérdida propiamente no tiene que ser la muerte. Una pérdida se vive todos los días, las pérdidas se viven todos los días. Las pérdidas se viven en muchas circunstancias de nuestra vida. Y estos consejos son para entender que esas pérdidas se pueden llevar. Tenemos que empezar a entender dónde, tenemos que empezar a ver cómo. Por ejemplo, aquí ya nos habla un poquito acerca de las etapas o de las situaciones en donde podemos aplicarla. Obviamente siempre va a ser en la muerte de alguien, en una enfermedad, cuando lo estemos experimentando o cuando estemos al cuidado de un paciente, con los niños, sobre todo en el manejo de duelo de los niños, que creemos nosotros que no les afecta, pero pues la verdad es que sí. Algo muy importante que dice él, la pérdida de un empleo, le decía yo, ¿no? Un empleo también es importante cuando sucede este tipo de cosas, es una pérdida importante. Las pérdidas físicas, amputación de un miembro del cuerpo, y la separación de la pareja, la ruptura de una amistad, la pérdida de confianza que le decía yo, o la traición, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, todo esto que le comento, estimado radioescucha, sí sucede en el terreno de la línea horizontal, pero se resiente más cuando lo estamos viviendo en nosotros mismos y cuando va encauzado a la parte vertical. ¿Por qué? Porque al final de cuentas duele. Al final de cuentas la pérdida de un principio personal, la pérdida de una convicción personal que hablábamos la semana pasada, también va a doler. Entonces tenemos que darle ese tiempo de duelo, aceptar que hemos caído, pero recordemos lo que nos dice, ¿no? En los consejos de Bucay. Finalmente, darse permiso para sentirse mal. Abrir el corazón al dolor, es decir, no negar nada de lo que estamos sintiendo. Yo le comentaba en algún momento, se lo voy a recordar en el buen sentido de la palabra, si Dios nos presta vida, en los programas que tengamos especiales de Cuaresma, pues que una enseñanza muy grande que tenemos acerca del dolor es el mismo Cristo, ¿no? Después de que lo azotan en el patíbulo y cuando ya lo llevan a crucificar, yo no alcanzaría a entender el dolor que le está sintiendo en ese momento. Me lo imagino por la película, ya sabe usted, pero imagino que debe haber sido un dolor espantoso, un dolor agonizante. Pero lo que sorprende es que abraza la cruz, ¿no? Propiamente. Es lo que yo le decía. Él no niega el dolor, él no niega la emoción, él se aferra a la cruz. Y aferrarse a esa cruz significa aferrarse al instrumento que va a terminar con ese dolor. Entonces yo creo que si nosotros tenemos o empezamos a tener el conocimiento acerca de que nuestros dolores, nuestras pérdidas son pasajeras y son parte de la vida, es cuando estamos abrazando esa cruz. Es cuando estamos abrazando lo que somos, es cuando estamos abrazando el sufrimiento propio, que es un costo del ser humano, cuando lo estamos aceptando y cuando estamos diciendo, pues sí, aquí en este madero voy a terminar, todos queremos terminar ahí, y pues van a faltar muchas pérdidas todavía, entonces hay que empezar a trabajar con esa parte. No quiero que se me deprima, estimado amigo, estimada amiga, no quiero que este programa sea para usted algo deprimente. Yo sé que es fuerte hablar de pérdidas así, sobre todo si usted experimentó, en los grupos donde he estado, pues hemos experimentado, hemos vivido de cerca las pérdidas de los familiares sobre todo, pero luego también conozco personas que están enfrentando pérdidas
económicas por la falta de empleo, pérdida de esos principios, ¿no? Que tienen problemas en casa, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener pérdidas. Yo creo que mientras más rápido entendamos que así debe de ser, pero sobre todo entendamos por qué están pasando, más rápido las vamos a superar. Me gustaría que nos fuéramos con esto. Recordemos que la pérdida siempre va a ser un aliciente para entender cómo estamos viendo las cosas y para entender que podemos mejorar en la siguiente. Yo sé que es complejo, pero pues de algún momento se tiene que tratar. Vamos a quedarnos con esto. Le agradezco mucho de verdad su presencia, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por escucharme, gracias por compartir todo esto con sus familiares, con sus amigos. Y pues el día de hoy hemos terminado. Les reitero nada más, el duelo es parte, la pérdida son parte de la vida, es parte de la vida. El duelo es el proceso para poder empezar a llevar esa pérdida que se puede presentar en cualquier circunstancia de la vida. Ojalá que este 1 y 2 de noviembre en estas fiestas se la pase usted muy bien con su familia. Recuerde con amor, siempre hay que recordar con amor y con objetividad a las personas que ya no están con nosotros, y con la fe que nos deja nuestra Madre Iglesia, que sabemos que ya son parte de unos de la Iglesia Purgante, otros de la Iglesia Triunfante, creo, para que no me corrijan, ya después lo platicaremos en otro episodio. Ya están con él y hay que preocuparnos por los que están con nosotros, por los que necesitan de nosotros, y yo le deseo lo mejor en esta semana que ya termina, este fin de semana que se la pase usted con la familia y las fiestas que se la pase en completa armonía. Como en cada emisión, pues le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en diseño, a César en el de sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y el padre José Luis que comanda toda esta tripulación, encargado de todo este rollo. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes, que también va a estar bastante bueno. Pásesela muy bien. Hasta la próxima. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Yo recuerdo lo que él hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe, tú puedes vencer.
Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerán. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.